Dios te bendiga de manera especial en ese día. Te damos gracias por estar acompañándonos acá en este podcast de la Iglesia Buenas Nuevas y nuestro espacio Camino de Siervos. Esperamos que cada una de las palabras que traemos a ti a través de estos medios sean de bendición y de edificación para tu vida y que de la misma manera compartas con otras personas para que puedan ser edificados a través de la palabra de Dios y de cada uno de los temas que traemos a través de este podcast. Hace poco me di cuenta, o sea, realmente no lo había notado, de un lugar en la Biblia que tiene una particularidad, y es que la Biblia nos narra dos hechos que son muy similares y que ocurrieron en el mismo lugar. Si bien es algo que Dios hizo en muchos otros lugares, pero en este caso, las únicas dos veces que la Biblia nos menciona ese lugar, ocurrieron cosas similares. Muchas veces pasa que el enemigo, a través de diferentes instrumentos, hace planes para destruir nuestras vidas, planes para destruir nuestra familia, planes en contra de nosotros como hijos de Dios. Sin embargo, este lugar del cual quiero hablarte en el día de hoy tiene la particularidad de que Dios trastornó los planes del enemigo y cambió completamente la situación. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Génesis, capítulo 33, versículos 17 y 18. Es una historia muy conocida para todos nosotros. Dice, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y si nos vamos entonces un poquito más adelante, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 13 y 14, nos vamos a encontrar con el siguiente escenario. Y él dijo, el rey, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y fue dicho, he aquí está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Estamos hablando de dos situaciones que ocurrieron con muchísimos años de diferencia. La primera se refiere a la historia de José y sus hermanos, y la segunda estamos hablando acerca del profeta Eliseo. Y yo quisiera que comenzáramos desde la más reciente, que es la situación que se dio con el profeta Eliseo, cuando en una ocasión uno de los reyes enemigos del pueblo de Israel estaba luchando contra el ejército, luchando contra el pueblo de Israel. Cada vez que ese rey iba a moverse para algún lugar, el Señor le mostraba a Eliseo hacia dónde se iba a ir el rey, y él le avisaba al rey de Israel, y el rey de Israel entonces tomaba las precauciones del lugar para no ser atrapado en ese sitio. Y cuando el rey enemigo se dio cuenta de que el profeta era que estaba haciendo eso, pues envió un ejército enorme, un ejército grandísimo para atrapar al profeta y para matarlo. Ese era el plan del enemigo. El plan del enemigo era matar al profeta Eliseo. Sin embargo, nosotros nos vamos a encontrar con una situación maravillosa que nos presenta la Biblia, y más que la situación maravillosa me llama la atención la confianza que el profeta Eliseo tenía en lo que estaba sucediendo, no en lo que podían ver sus ojos naturales, no lo que podía ver con su vista humana, sino lo que estaba pasando en el mundo espiritual. En el versículo 15, si seguimos leyendo, nos dice que el siervo de Eliseo, cuando se levantó de mañana y vio todo ese ejército, se espantó, se asustó, porque vio que
todo un ejército estaba en contra de ellos, sitiando la ciudad por completo. Entonces, en el versículo 16, Eliseo le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ese es el pasaje donde Eliseo entonces ora al Señor y le pide que abra los ojos de ese siervo para que ese siervo pueda ver la cantidad de ángeles, la cantidad de huestes celestiales que estaban alrededor de ellos para defenderlos. Y así muchas veces pasa en nuestras vidas. A través de diferentes circunstancias, a través de diferentes personas, Satanás busca destruirnos. Satanás busca hacernos caer, Satanás busca dañar de alguna manera los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Y en este caso, de manera milagrosa, Dios obró según la petición del profeta. Dios contestó la oración que él hizo pidiéndole que cegara completamente a ese ejército para que no lograran identificarlo, para que no se dieran cuenta que era él mismo el que estaba frente a sus ojos. Y así Dios lo hizo. Y aún teniéndole ahí mismo, el enemigo no le pudo tocar. Y Satanás no va a poder tocar nuestras vidas a menos que Dios le permita. Es como lo que pasó con Job. Job, nos dice la Biblia, que fue herido, fue vituperado hasta donde Dios le permitió a Satanás vituperarlo. Satanás querrá destruir nuestras vidas, pero no podrá llegar más allá del propósito que Dios tenga para nosotros. Y en el caso de Eliseo, Dios lo libró completamente, de manera que él no tuvo que luchar, él no tuvo que enfrentar al enemigo, incluso él condujo a los enemigos hacia la destrucción de ellos mismos porque lo condujo hasta el rey, hasta donde estaba el rey de Israel. Sin embargo, el Señor no se desquitó, no los destruyó en ese momento. Y la liberación de Eliseo, pues, fue de manera milagrosa e instantánea sin tener que hacer ningún esfuerzo. Y muchas veces, pues, nosotros esperamos ese tipo de liberación. Y esa situación ocurrió en Dotán, al igual que la situación que ocurrió con el joven José. Y me llama la atención la similitud en resultados, la similitud de las situaciones, pero la diferencia en la que Dios obró en cada una de ellas. A veces nosotros esperamos que Dios nos libre de las situaciones sin nosotros tener que padecer absolutamente nada. Y todos quisiéramos que fuera así, porque es la forma menos dolorosa, la forma más tranquila, ver cómo Dios simplemente hace que desaparezca la situación que nos quiere agobiar. Y muchas veces Dios lo hace de esa manera. Dios obra milagrosamente, así como lo hizo con el profeta Eliseo. Pero en otras ocasiones lo hace de manera diferente, aún en medio de circunstancias similares. Pues en ese mismo lugar, en Dotán, nos dice la Biblia en Génesis que los hermanos de José conspiraron contra él para matarle. A Eliseo lo querían matar, a José lo querían matar. Y dice la Biblia que los hermanos de José lo entraron en una cisterna simplemente para deliberar cómo lo iban a matar. Pero en ese momento Dios intervino y cambió completamente los planes que tenían contra él. Pero no lo hizo de la manera que lo hizo con el profeta Eliseo, porque lo que hubiésemos esperado nosotros en medio de esa situación es que en un milagro que Dios obrara, pues José pudiera volver con su padre y tal vez que Dios castigue a sus hermanos para esa liberación en la forma en que nosotros queremos y esperamos.
Sin embargo, la manera en que Dios libró a José de la muerte lo condujo a un tiempo de aflicción, pues en lugar de matarlo, no lo mataron, pero en lugar de matarlo, nos dice la Biblia que José fue vendido como esclavo. Y Dios, aún vendiéndolo como esclavo, lo prosperó, le dio gracia delante de la persona que lo había comprado. Sin embargo, aún ahí volvió a tornarse la situación complicada para él porque injustamente fue encarcelado. Y diríamos, wow, pero qué manera de librar. O sea, me venden como esclavo y ahora me encarcelan injustamente. Y a eso le podemos llamar liberación. A eso le podemos llamar bendición. Si nosotros estuviéramos en las circunstancias de José y cuando estamos en circunstancias similares, donde parece que todas las cosas están marchando al revés, que todo está marchando diferente a como nosotros esperamos que marche, pues podemos pensar que tal vez Dios no nos está ayudando, que tal vez Dios no nos está guardando, que probablemente no estamos recibiendo de Dios esa bendición que nosotros esperamos. Pero los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son tan distantes de los nuestros que tal vez en ese momento José no veía, no sabía o no entendía lo que Dios estaba haciendo. Pero Dios, aún en medio de todo eso, seguía obrando en esa liberación que él había preparado, no solo para él, sino para toda su familia, porque cada una de esas cosas que sucedieron para conducirlo al final a un lugar donde Dios sabía que lo iba a utilizar para salvarle a él, para preservar la vida de él y preservar la vida de aquellos hermanos que intentaron matarlo, de su padre y de toda su familia. Fue en el mismo lugar que ocurrió, pero Dios obró de una manera diferente. En el caso de José, la liberación, la bendición, no llegó de manera instantánea, no llegó a través de un milagro así de un momento que Dios hiciera, sino que fue a través de un proceso que fue doloroso para él, pero que a pesar de la situación de dolor, Dios se encargaba de fortalecerlo y aún ahí en medio de ese lugar donde él se encontraba, ese lugar que le atormentaba, que le incomodaba, porque no era un lugar sencillo, no era un lugar fácil, Dios estaba siempre para ayudarlo, para hacer que pudiera ser para él una carga que pudiera llevar, que no lo destruyera. Dios siempre tiene planes. La palabra de Dios nos dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que sus pensamientos son de bien para nuestras vidas. Es posible que estemos pasando por momentos que los vemos difíciles, que no los entendemos y que son totalmente contrarios a lo que esperamos nosotros de la bendición de Dios, lo que esperamos nosotros que sea la bendición de Dios en nuestras vidas. Pero una característica común en estos dos casos es que ambas personas permanecieron fieles, firmes, confiando en la promesa que Dios había hecho a su vida en el caso de José y en el caso de Eliseo, firme, confiando, como él mismo le dijo al siervo suyo, que más son o mayores son los que están con nosotros que los que están en contra.
mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y la palabra nos dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y si Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien, es porque en medio de cualquier circunstancia que se nos pueda presentar, aunque la veamos contraria a los planes de Dios, podemos confiar en que Dios obrará según aquello que Él sabe que conviene a nuestras vidas. La parte que nos corresponde a nosotros es quedarnos quietos en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos, porque ahí donde estamos, ahí donde Dios quiere que estemos, Él obrará en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra familia, esa liberación que solamente Él puede darnos, pero lo hará de la manera que Él sabe que es mejor para nosotros y que será de bendición no solo para mi vida, no solo para tu vida, sino para las personas que están alrededor tuyo. ¿Cuál es el lugar en el que te encuentras en este momento? ¿Cuál es la situación por la que estás pasando? Tal vez es una situación que tiene mucho tiempo y que tú ves que en un momento determinado parece como que Dios va a hacer que cambien las cosas, pero luego resulta que no y que se vuelve todo hacia atrás. Ahí en esa situación y en ese lugar donde estás, confía en que Dios tiene planes y que sus planes son para bendecirte. Sus planes son para bendecirte a ti y a los que te rodean. Y en el lugar que tú estás, Dios tiene ya diseñada y preparada la liberación que Él sabe que tú necesitas y que conviene a tu vida. Dios te bendiga.